El presidente estadounidense Donald Trump hizo una declaración urgente tras la última cumbre de la OTAN en La Haya. Y en esta declaración finalmente se vislumbra algo positivo para Ucrania de parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos declaró directamente que la guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado la importancia y urgencia de una reconstrucción total del complejo militar industrial de Estados Unidos y sus aliados. Y después, lo más importante, Trump finalmente declaró públicamente que el acuerdo sobre metales de tierras raras con Ucrania es necesario para que Estados Unidos deje de depender de sus adversarios, es decir, de China y Rusia. Y por eso, Estados Unidos está dispuesto a proteger esas tierras en Ucrania. Además, Trump evaluó positivamente la reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y, al parecer, animado por el éxito en Medio Oriente, Trump declaró con confianza que ahora ha llegado el momento de terminar con la misma seguridad la guerra de Rusia contra Ucrania. Hoy escuchamos más palabras elogiosas hacia Ucrania y Zelensky, así como críticas evidentes e incluso un tono burlón hacia el dictador Putin. Además, Trump prometió hacer esfuerzos para que Ucrania reciba más sistemas Patriot estadounidenses. Al mismo tiempo, Trump aseguró a los europeos que Estados Unidos no se va a ninguna parte y que ahora Europa y América lucharán lado a lado contra las amenazas externas. Aunque también hubo declaraciones desagradables, completamente al estilo de Donald Trump, por ejemplo, que su promesa de terminar la guerra en Ucrania en 24 horas era simplemente sarcasmo y que no valía la pena tomarlo en serio desde el principio. También se puede considerar positivo el comunicado final de la cumbre de la OTAN, en el que se habla mucho sobre el aumento del gasto en defensa, lo cual entusiasmó claramente a Donald Trump. Europa, mientras tanto, declaró que mañana mismo impondrá el 18º paquete de sanciones contra Rusia, algo que claramente fue coordinado con Washington. Entonces, ¿en qué terminaron las negociaciones en el marco de la OTAN y cuáles son los resultados de la reunión entre los líderes de Ucrania y Estados Unidos? De todo esto les hablaré en esta emisión. Me llamo Alexei Pechi. Hoy es 25 de junio, así que vamos por partes. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, dejen cualquier comentario bajo este video y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto llegan y no tienen que esperar al episodio en YouTube. Entonces, empezaré diciendo que normalmente las cumbres de la OTAN se preparan durante muchos meses. Es necesario trabajar en los cambios de la política de la alianza y coordinarlos con todos los países miembros. Sin embargo, esta vez los organizadores tuvieron que cambiar todo prácticamente en el último momento. Porque hace apenas un mes había esperanzas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente presionara a Putin para que pusiera fin a la guerra contra Ucrania. En Europa esperaban esto y estaban listos para enviar un contingente militar a Ucrania. Es decir, la iniciativa de Francia y Gran Bretaña no eran solo palabras vacías. Y aunque todo el contingente militar tendría que estar basado fuera de las estructuras de la OTAN, la alianza seguramente estaría involucrada de manera indirecta. Pero el proceso de negociación se estancó, por decirlo suavemente, y con él también la iniciativa europea sobre los cascos azules. Hasta la cumbre de hoy, Trump había mostrado poco interés en los asuntos europeos. Es más, claramente no quería hablar con los europeos sobre el fin de la guerra ruso-ucraniana, sabiendo que volverían a tratar de convencerlo. Esto se notó claramente durante la reciente cumbre del G7 en Canadá. Les recuerdo que en ese entonces, el presidente de Estados Unidos abandonó la cumbre antes de tiempo, lo que, entre otras cosas, provocó la cancelación de la reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, aquí pasamos de inmediato a las declaraciones positivas de Donald Trump, que, sinceramente, hoy me sorprendieron gratamente. Primero, Trump reconoció por primera vez que Putin tiene ambiciones territoriales más allá de Ucrania, lo que significa que no está realmente dispuesto a buscar la paz. Y aquí Trump empezó a hablar de Putin de manera abiertamente burlona, diciendo que cuando él le ofreció ayuda a Trump con el Medio Oriente, Trump le respondió: ayúdate primero a ti mismo. Bueno, aunque después Trump rápidamente, como se dice, se corrigió, volvió a su estilo y agregó que a Putin simplemente lo desviaron de su camino correcto algunas fuerzas desconocidas. A continuación, una cita de Donald Trump. Llamó el otro día, dijo: ¿puedo ayudarte con algo? Le dije: no, ¿puedes ayudarme con Rusia? Quiero decir, es posible. Sé una cosa, él querría llegar a un acuerdo, querría salir de esta situación. Para él esto es un desastre. Llamó hace unos días y dijo: ¿puedo ayudarte con Irán?
Le respondí, no, puedes ayudarme con Rusia. Porque en las últimas semanas resolvimos lo de India y Pakistán, Kosovo y Serbia, solucionamos otros dos conflictos. No, creo que él, es decir, Putin, es una persona que, en mi opinión, simplemente fue desviado de su camino. En realidad, estoy muy sorprendido. Estaba seguro de que llegaríamos a un acuerdo fácilmente. Sin embargo, más tarde, Donald Trump sí se reunió con el presidente de Ucrania y Vladimir Zelensky calificó ese encuentro como positivo. Y en la reunión se lo mostró a Trump. Una prueba de que los rusos, durante los últimos intercambios de cuerpos de militares, entregaron a Ucrania los cuerpos de soldados rusos, lo que indica que a Rusia no le importa en absoluto sus propios soldados caídos. El propio Trump me sorprendió una vez más cuando hablaba de Zelensky. A Trump le preguntaron si había hablado con Zelensky sobre el alto al fuego, a lo que Trump respondió así, cito: no hablé con Zelensky sobre el alto al fuego en Ucrania, solo quería saber cómo estaba. Tuvimos tiempos difíciles, pero él fue muy amable, me dio gusto verlo, fue una reunión maravillosa. Creo que es un gran momento para terminar la guerra. Tal vez hable con el presidente Putin para poner fin a esta guerra. Y aquí no se apresuren a sacar conclusiones. El asunto es que los informantes dicen que Trump, en una reunión privada con los líderes de los países de la OTAN, declaró, y cito: con Ucrania hay que hacer algo, porque la situación se ha salido completamente de control. Y entonces, según el interlocutor de la agencia, este comentario de Trump fue percibido por los europeos como una señal positiva, ya que fue dicho no en el contexto de traicionar a Ucrania, sino en el de tomar medidas más decisivas contra una Rusia cada vez más agresiva. Y después de esta declaración, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció que mañana, 26 de junio, la Unión Europea anunciará la introducción del 18º paquete de sanciones contra Rusia. Bueno, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que los países de la Unión Europea deben definir las condiciones para reanudar los contactos con la Federación Rusa, que fueron interrumpidos después del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania. Pero tampoco se apresuren. Primero escuchen la cita de Macron. Necesitamos repensar la arquitectura de seguridad en los territorios desde el Mar Negro hasta el Ártico, definir hasta qué punto estamos dispuestos a defendernos y bajo qué condiciones estamos listos para dialogar con Rusia sobre la limitación de armas y la restauración de la confianza. Tenemos que empezar a pensar en esto desde ahora. Por cierto, esto es una señal de que los europeos han recibido la garantía de que Estados Unidos no se va a ir del continente, y ya se puede empezar a planear algo más. Por cierto, sobre este tema, Trump también hizo comentarios bastante positivos. Comentando sobre la aplicación del artículo 5 de la Carta de la OTAN, Trump declaró, cito: vine a la cumbre porque es mi trabajo, pero me voy de aquí con una sensación un poco diferente. Vi cómo los líderes de estos países se levantaban. El amor y la pasión que demostraron por sus países fue increíble. Nunca había visto algo así. Ellos quieren defender sus países, pero necesitan a los Estados Unidos de América. Sin Estados Unidos eso no sería posible. Eso me conmovió. Ellos aman a sus países. Ahora la OTAN va a funcionar porque están pagando mucho más. Ahora no siento que nos estén explotando y nosotros les ayudaremos a defender sus países. Y entonces, después de la cumbre, en lugar de una posición extensa sobre una serie de problemas internacionales, la declaración final de la cumbre de la OTAN contiene solo 5 párrafos. Y eso, por cierto, es para mejor. Y lo principal en ella es que hasta el año 2035 los países de la OTAN prometen asignar anualmente el 5% de su Producto Interno Bruto a defensa y seguridad. De ese monto, el 3,5% es para financiar las Fuerzas Armadas y el 1,5% es para proyectos de infraestructura relacionados con la seguridad. Es decir, la construcción de vías de transporte, el financiamiento de industrias de defensa y cosas por el estilo. Aquí quiero señalar que Friedrich Merz, el canciller de Alemania, a principios de este año logró impulsar exactamente la misma iniciativa a través del Bundestag, el Parlamento alemán. De hecho, ahí había un gran paquete de financiamiento que supuestamente se destinaba a algunos proyectos de infraestructura, pero en realidad era para defensa. Y ahora en la OTAN están aplicando exactamente la misma mecánica. O sea, el 5% de ellos, 5% supuestamente es para infraestructura, pero entendemos perfectamente para cuál.
Y en general, estos 5% y la división de 3,5% y 1,5%. Esta es una de las novedades que Trump llevaba mucho tiempo exigiendo a los miembros europeos de la OTAN. Pero se planea alcanzar ese indicador solo en el transcurso de 10 años, lo cual es un compromiso significativo. Aquí hay un punto importante. Los países miembros de la OTAN incluirán su ayuda militar a Ucrania en el cálculo de sus propios gastos de defensa dentro de la OTAN. Este es un punto muy importante. Aquí vemos la posición común de Europa y Estados Unidos. Si poco a poco en los países de la OTAN empiezan a aumentar estos gastos en sus propias fuerzas armadas, en consecuencia, Europa fortalecerá sus posiciones. Y paralelamente, junto con este proceso, se fortalecerá la ayuda a Ucrania. Es decir, habrá producción de armas, habrá producción de municiones y, en consecuencia, existirá ese recurso militar que ayudará a las fuerzas armadas de Ucrania. Además de esto, no hay que olvidar que los países europeos ya han declarado que están dispuestos a comprar armas a Ucrania, para lo cual están listos para invertir en fábricas conjuntas en Ucrania. Y aquí lo repito una vez más para que quede claro este aspecto positivo para Ucrania. Incluir la ayuda a Ucrania en los gastos generales de defensa de los países de la OTAN es una gran ventaja. De lo contrario, los países miembros de la OTAN tendrían que buscar cada año fondos adicionales para la defensa y además ayudar por separado a Kiev. Esto habría que votarlo cada año por separado, por paquetes individuales y así sucesivamente. Ahora ya no es necesario hacerlo. Existe una política principal de la OTAN. Cada país asigna un cierto porcentaje de su Producto Interno Bruto a la defensa, y de ahí se toman los fondos que se envían como ayuda a Ucrania. Las señales políticas para Ucrania también son positivas, pero hay matices. En la declaración final, Rusia es reconocida como una amenaza a largo plazo para todo el espacio euroatlántico, incluyendo a los Estados Unidos de América. Sin embargo, aquí se trata de la continuación de la línea que está establecida en el concepto estratégico de la OTAN, aprobado aún en el año 2022 bajo Biden. Es decir, Rusia no se ha convertido en una amenaza mayor para la OTAN, simplemente sigue siendo una amenaza. Pero sin embargo, los países del flanco oriental de la OTAN ya decidieron construir un nuevo telón de acero, minando completamente todas las fronteras con Rusia. En el documento final no se habla sobre las perspectivas de la adhesión de Ucrania a la OTAN, y ese es otro compromiso con Trump y algunos otros escépticos. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que el camino de Ucrania hacia la membresía en la alianza sigue siendo irreversible y que los países miembros continuarán apoyando a Kiev en ese camino. A continuación citaré a Mark Rutte. Estamos con Ucrania en su búsqueda de la paz y continuaremos apoyándola en su camino irreversible hacia la membresía en la OTAN. Los líderes acordaron hoy sobre una trayectoria que garantizará que podamos asegurar nuestra libertad y seguridad por muchos, muchos años. Obviamente, en ese sentido, sigue vigente la declaración de la cumbre del año pasado, que dice que el futuro de Ucrania está en la OTAN y que su camino hacia la membresía es irreversible. En resumen, aquí no hay nada nuevo. Hemos vuelto a declaraciones formales y personalmente yo no creo en una pronta adhesión de Ucrania a la OTAN. Bueno, por ejemplo, Turquía lleva casi 40 años ingresando de manera irreversible a la Unión Europea y todavía no lo ha logrado. O sea, entienden, la palabra irreversible no merece mucha atención. Y también es fundamental que los líderes de la OTAN hayan confirmado su inquebrantable compromiso con la defensa colectiva consagrada en el artículo 5 del Tratado de Washington. Establece que un ataque contra uno de los miembros de la alianza es un ataque contra todos. Este punto es importante, considerando las frecuentes suposiciones de Donald Trump de que podría no defender a aquellos miembros de la OTAN que gastan poco en defensa. Pero hoy Donald Trump claramente estaba de otro humor y declaró directamente que Estados Unidos no se va a ir a ningún lado y que protegerá a Europa. Aunque aquí también hubo un incidente. Por ejemplo, Donald Trump criticó bastante a España. Y luego cito una frase extensa: España es terrible. Es el único país que no paga y no quiere pagar más del 2%. Creo que eso es terrible. Tienen una buena economía, pero su economía podría hundirse si les pasa algo malo. ¿Saben? España es el único país que no paga. No sé cuál es el problema, creo que eso es muy malo. ¿Saben lo que vamos a hacer? Estamos negociando con España un acuerdo comercial, vamos a hacer que paguen el doble. Y lo digo absolutamente en serio. Amo España, conozco a mucha gente de España, es un país maravilloso y su gente es maravillosa.
pero España es el único país de todos que se niega a pagar. Saben, ellos quieren transporte gratis, pero tendrán que compensarlo con un acuerdo comercial, porque no voy a permitir que eso suceda. Eso no es justo para la OTAN. Entonces Trump sí encontró la manera de sacar más dinero de España si no quieren pagar de manera justa y gastar en la defensa de la OTAN tanto como los demás. Trump sacará ese dinero de un acuerdo comercial. Bueno, al menos él cree en eso. Y un bono adicional para Kiev fue, por supuesto, la reunión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con Trump en los márgenes de la cumbre. Se llevó a cabo en un momento en que el proceso de negociación para poner fin a la guerra ruso-ucraniana prácticamente se había detenido, y el presidente de Estados Unidos se niega a presionar a la Federación Rusa. Además, existe toda una serie de cuestiones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos, desde la posibilidad de comprar armas estadounidenses con dinero europeo hasta acuerdos sobre la explotación de minerales. Y aquí hay algo en qué pensar. Primero, a la pregunta de un periodista sobre si discutió con Zelensky el fin de la guerra en Ucrania, Trump respondió, cito, no, solo quería preguntarle cómo estaba. Tuvimos tiempos difíciles, pero él fue muy amable. No podría haber sido más amable de lo que fue hoy, y me dio mucho gusto verlo. Fue una reunión maravillosa y creo que es un momento excelente para terminar la guerra. Como muestra la práctica, los resultados de tales conversaciones no necesariamente significan un avance en las negociaciones. Literalmente en la víspera de la cumbre, Trump, como saben, terminó la guerra entre Israel e Irán, aunque en Medio Oriente todavía está lejos de haberse resuelto todo. Estos acontecimientos demuestran que el presidente de Estados Unidos, si lo desea, puede actuar con firmeza, incluso en contra de los datos de su propia inteligencia, en contra de los intereses de sus aliados y así sucesivamente. ¿Puede? En estas condiciones a Europa y a Ucrania les queda, de diferentes maneras, encauzar la energía de Trump en la dirección correcta, aunque no siempre lo logran. Pero la cumbre de la OTAN en este sentido es más bien un éxito que un fracaso. Y en segundo lugar, el acuerdo sobre recursos de tierras raras entre Estados Unidos y Ucrania. Ese es un tema importante. Y aquí Trump finalmente dio algunos detalles concretos. Aquí citaré a Trump. No podemos permitirnos depender de adversarios extranjeros para minerales críticos. Y, como saben, hicimos un acuerdo con Ucrania por una enorme cantidad de tierras que ellos tienen. Lo necesitamos mucho. Eso es importante. Es decir, Trump dice por primera vez, necesitamos estas tierras porque en ellas hay cosas que Estados Unidos todavía obtiene de China y Rusia. Y él no quiere una situación en la que tenga que comprar recursos de tierras raras a un adversario. Y luego declara directamente que todo esto lo podemos obtener de Ucrania, pero para eso hay que protegerla. Y en este contexto, Trump también declaró por primera vez que trabajará para encontrar sistemas adicionales de defensa aérea Patriot para Ucrania. En general, esta cumbre fue algo apresurada, corta, no tan extensa como de costumbre, pero aún así trajo más aspectos positivos para Ucrania que negativos. Y veremos cómo estas declaraciones de Trump se correlacionan ahora con sus acciones. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban sus opiniones y conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código de respuesta rápida que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos creados por mí.